¿Qué ocurre cuando, por primera vez en la historia reciente, bajo los reflectores de decenas de cámaras y la mirada atenta de más de 50 jefes de Estado, un líder africano desafía el delicado guión diplomático europeo, y el mundo entero escucha? Esta es la historia de un instante que fracturó las reglas silenciosas de la política global, sacudió medio siglo de relaciones desiguales entre continentes y abrió una grieta por la que hoy se filtran nuevas esperanzas de equidad y justicia internacional. Imagina la escena con todos sus matices. Una cumbre internacional en la capital etíope, Addis Abeba, corazón político de África y testigo de algunos de los momentos más trascendentales de la historia moderna del continente. El Palacio de Congresos, un edificio imponente de mármol y cristal, brilla bajo el sol africano, mientras el ambiente es tenso y expectante. Delegaciones de Europa y África terminan de ajustar nerviosamente sus discursos, cada palabra medida con precisión quirúrgica, conscientes de que cualquier frase puede tener consecuencias diplomáticas duraderas. Entre trajes elegantes, corbatas de seda y sonrisas estudiadas para la cámara, destaca una figura joven y distinta. Ibrahim Traoré, presidente de Burkina Faso, con tan solo 36 años. Su uniforme militar, sobrio y sin ornamentos, contrasta marcadamente con la pompa de los líderes europeos. Traoré no ha venido a escuchar en silencio ni a repetir frases vacías. Hoy, decidido a romper el molde, lleva a cuestas la historia de su pueblo y el clamor de una generación que exige ser escuchada. Traoré sube al podio. La determinación se refleja en su mirada y en la forma en que sostiene los papeles. Sabe que lo que va a decir puede incomodar a muchos, pero no vacila. Desde la primera frase desafía la narrativa oficial. Burkina Faso es el cuarto productor de oro en África. Sin embargo, la mayoría de nuestro pueblo sobrevive con menos de $2 al día. ¿Cómo justificamos esta contradicción? Sus palabras atraviesan la sala como un relámpago, exponiendo la herida abierta entre la riqueza extraída y la pobreza que permanece. Un murmullo nervioso recorre el auditorio. Pocos imaginaban que se pondrían sobre la mesa las cicatrices aún sangrantes del continente. En las primeras filas, algunos embajadores europeos bajan la mirada. Otros, en la delegación africana, contienen la respiración. Los periodistas se preparan para tomar nota de cada palabra. La tensión aumenta cuando Traoré señala, con voz firme: las cadenas visibles fueron reemplazadas por ataduras económicas. Los términos de la cooperación siempre los dicta el socio más fuerte. El aire se vuelve denso. Decenas de cámaras capturan cada gesto, cada suspiro. Entonces, ocurre lo inesperado. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, interrumpe el discurso. Se levanta, solicita la palabra y rompe el protocolo, intentando retomar el control del relato y recalcar el papel de la ayuda europea en la región. El silencio se apodera de la sala, tan denso que puede cortarse con un cuchillo. Para algunos, su intervención es una muestra de autoridad y liderazgo. Para otros, es el reflejo de la incomodidad ante la verdad expuesta. Nadie anticipaba la respuesta de Traoré, pronunciada con calma y firmeza. Agradezco la precisión de la presidenta, pero la dignidad de un pueblo no se compra con donaciones, sino con justicia en la relación y control sobre sus recursos. El silencio se vuelve absoluto. En cuestión de segundos, esa frase recorre el mundo, salta a las redes y obliga a gobiernos e instituciones a enfrentarse a su propio reflejo. Un instante que, aunque breve, se convierte en símbolo y punto de inflexión. Lo que está en juego aquí supera una simple discusión diplomática. Si como público ignoramos estas dinámicas, perpetuamos nuestro propio sometimiento a relatos impuestos y perdemos la oportunidad de exigir cambios estructurales, tanto en nuestro entorno como en la política internacional. Es el momento de preguntarse: ¿quién decide el futuro de África, de Europa y, en última instancia, de todos nosotros? Para entender cómo se llegó a ese momento de ruptura, es necesario retroceder en el tiempo y explorar las raíces de estas relaciones desiguales. La historia de más de medio siglo de cooperación entre Europa y África
está marcada por promesas incumplidas, intereses ocultos y un delicado equilibrio entre poder y resistencia. Cada apretón de manos entre líderes europeos y africanos esconde mucho más que cordialidad. Bajo las cámaras y los flashes, los gestos diplomáticos están impregnados de décadas de historia no resuelta, silencios incómodos y heridas aún abiertas. A simple vista, una cumbre internacional puede parecer una rutina protocolaria, una sucesión de discursos cuidadosamente preparados y acuerdos predecibles, pero cada sonrisa, cada saludo, lleva el peso de un pasado complicado que sigue marcando el presente. Para entender por qué este encuentro era diferente, es necesario mirar hacia atrás. La colonización europea en África no solo impuso fronteras artificiales y saqueó recursos, también dejó cicatrices en las culturas, las lenguas y las instituciones. Tras la independencia formal, el colonialismo cambió de forma, pero no desapareció. Así nació el neocolonialismo, una telaraña de dependencias económicas, políticas y militares que mantenía a África bajo la sombra europea. Las reglas del juego seguían dictadas desde fuera, y los beneficios rara vez llegaban a quienes más los necesitaban. Burkina Faso encarna este dilema. Aunque es uno de los mayores productores de oro del continente, la mayoría de su población sobrevive en pobreza extrema. ¿Por qué la riqueza fluye hacia el exterior, mientras el pueblo permanece marginado? La respuesta está en contratos injustos, multinacionales voraces y reglas impuestas desde el extranjero. Durante décadas, Europa se ha retratado como la gran benefactora. Ayuda al desarrollo, cooperación técnica, fondos para la seguridad. África, mientras tanto, ha sido vista como una receptora pasiva, agradecida por la generosidad europea. Pero bajo esa narrativa, existen condiciones no escritas. ¿Quién decide los proyectos? ¿Quién controla el dinero? ¿Quién define el significado de progreso o democracia? La retórica oficial habla de asociación y diálogo entre iguales, pero la realidad es otra. El desequilibrio estructural sigue vigente. Europa impone reformas, fiscaliza cada gasto y espera obediencia política a cambio de recursos. África, por su parte, debe pelear no solo por su desarrollo, sino también por su soberanía y dignidad. Antes de la cumbre, los comunicados oficiales prometían un nuevo paradigma de cooperación, sostenibilidad, seguridad, desarrollo. Sin embargo, tras bastidores, las viejas agendas seguían en marcha. Europa buscaba asegurar el acceso a minerales estratégicos y frenar la llegada de competidores emergentes. África aspiraba a renegociar las reglas y reclamar un trato verdaderamente justo. Ignorar este contexto sería aceptar, sin resistencia, las bases de un sistema desigual. Solo comprendiendo cómo se han construido y perpetuado estas relaciones, podemos aspirar a un cambio real y a un futuro más equitativo entre los continentes. En este escenario cargado de tensiones y expectativas, la cumbre se convirtió en un campo de batalla diplomático. Todo estaba listo para que las máscaras cayeran y las verdaderas intenciones salieran a la luz. Cuando la verdad incómoda se pronuncia, hasta los protocolos más sólidos pueden quebrarse. Frente a los ventanales dorados del Palacio de Congresos, Ibrahim Traoré tomó el micrófono. No pronunció palabras de cortesía. Lanzó preguntas que atravesaron la sala. ¿Cómo es posible que el cuarto productor de oro de África tenga a la mayoría de su pueblo viviendo con menos de $2 diarios? El público, en su mayoría vestido de trajes europeos, se removió en sus asientos. ¿Quién determina el valor real de nuestros recursos?, insistió, y la tensión aumentó como una cuerda estirada al límite. Aquí es donde la historia adquiere matices de otros momentos históricos. Por ejemplo, en 1955, en la Conferencia de Bandung, líderes de Asia y África se reunieron para desafiar el dominio colonial y neocolonial y exigir un nuevo orden mundial. Aquella cumbre también estuvo marcada por intervenciones inesperadas, discursos apasionados y silencios incómodos. Lo que Traoré hizo en Addis Abeba no fue diferente. Como en Bandung, cuestionó la legitimidad de quienes decían ayudar pero imponían condiciones
y reclamó el derecho de los pueblos a decidir su destino. Ursula von der Leyen, con gesto calculado, intentó retomar el control. Interrumpió a Traoré, saltándose el protocolo. La Unión Europea ha destinado más de 8.000 millones de euros al desarrollo del Sahel. Es fundamental ponerlo en contexto. Pero Traoré no se dejó intimidar. Agradeció la precisión, pero replicó con firmeza. Ayudar no es lo mismo que escuchar. Europa habla de cooperación, pero impone siempre las condiciones. Cada palabra de Traoré retumbaba como un martillo contra las estructuras de poder establecidas. Habló de soberanía, de ataduras económicas disfrazadas de ayuda, de la urgencia de construir alianzas auténticas. Hoy no pedimos permiso para ser escuchados. Es nuestro derecho, y será nuestra voz la que decida nuestro destino. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta los traductores vacilaron antes de continuar. Las delegaciones africanas, visiblemente emocionadas, aplaudieron en voz baja. Las europeas, divididas entre incomodidad y asombro, evitaron cruzar miradas con Traoré. El ambiente se volvió tan denso que parecía imposible respirar con normalidad. Las cámaras captaron el instante exacto, la ruptura del protocolo, los rostros tensos, la determinación inquebrantable del joven presidente. En minutos, ese fragmento se viralizó en redes sociales, multiplicándose en miles de pantallas desde Dakar hasta Berlín. Los titulares no tardaron en inundar los medios. África exige ser escuchada. El día en que el silencio europeo habló más fuerte que cualquier discurso. Opiniones divididas. Unos elogiaron el coraje de Traoré, otros su falta de diplomacia. Líderes africanos que nunca se habrían atrevido a desafiar a Europa en público hallaron en sus palabras una inspiración. Mientras tanto, en Bruselas, se convocaron reuniones de emergencia para diseñar una respuesta política y mediática. Ignorar lo sucedido sería más que un error. Sería renunciar al poder de la palabra y a la oportunidad de transformar el tablero global. Porque cuando se rompen los protocolos, el mundo ya no puede mirar hacia otro lado. Sin embargo, la verdadera batalla empezó después de la ovación. Lo ocurrido fuera de la sala reveló tanto el peligro como el potencial de este nuevo escenario. Las reacciones no tardaron en propagarse más allá de las paredes del palacio. Lo que siguió puso a prueba los límites de la diplomacia y la resistencia de los viejos poderes. Un instante bastó para abrir la grieta. El choque público entre Traoré y von der Leyen desató una tormenta en la Comisión Europea. De inmediato, los pasillos de Bruselas se poblaron de reuniones urgentes y miradas inquietas. ¿Quién había permitido semejante exposición? ¿Cómo evitar que la crisis devorara la credibilidad europea? Surgieron reproches, filtraciones y presiones internas. Algunos pedían contención, otros una reinvención radical del relato europeo sobre África. A miles de kilómetros, el eco fue aún más potente. Dirigentes africanos, por una vez, hablaron al unísono. Mensajes de respaldo a Traoré llenaron periódicos, radios y redes sociales. Desde Bamako hasta Addis Abeba, la exigencia era clara: respeto, equidad y compromisos concretos. Las calles se llenaron de murales, los foros virtuales ardieron y la presión crecía. Ceder sería traicionar a generaciones enteras, y el continente ya no estaba dispuesto a esperar más. En el mundo digital, la escena se volvió símbolo global. Hashtags en decenas de idiomas cruzaron fronteras, viralizando el momento. La imagen de Traoré se volvió arte callejero. Activistas y pensadores africanos y europeos debatían en directo. La controversia dejó de ser local. Resonó en la diáspora africana, se coló en medios latinoamericanos y atrajo la atención de voces influyentes de Asia y el Caribe. La opinión pública, encendida, exigía respuestas. Los medios internacionales escrutaban cada gesto, cada palabra. La presión era tal que pronto se anunciaron mesas de diálogo y grupos de trabajo mixtos. Por primera vez en décadas, se hablaba en serio de revisar acuerdos históricos y abrir canales de comunicación directos, sin tutelas ni intermediarios. El cambio, por fin, parecía posible. El giro decisivo sucedió lejos de los micrófonos.
En una sala privada, Traoré y von der Leyen se sentaron frente a frente, sin discursos preparados. La conversación fue tensa, sincera. Ambos admitieron heridas profundas, pero también la urgencia de romper el ciclo de desconfianza. Surgió un compromiso: explorar nuevas vías de cooperación, menos jerárquicas y más transparentes. Nadie se hacía ilusiones. El camino apenas comenzaba. Ahora, el sistema europeo y africano está ante una bifurcación: maquillar la crisis para sobrevivir, o atreverse a desmontar estructuras heredadas y apostar por una verdadera autodeterminación. La oportunidad es única, pero el riesgo de perderla por miedo o intereses enquistados también lo es. ¿Cómo convertir el símbolo en avance real y duradero? Lo que se juega no es solo imagen o diplomacia, es la posibilidad de reescribir la historia, si hay voluntad de pagar el costo del cambio. Pero toda ruptura deja heridas y enemigos. Pronto, las consecuencias empezaron a manifestarse en lugares inesperados. La dignidad no es moneda de cambio, pero sí una fuerza capaz de reescribir las reglas. El duelo entre Ibrahim Traoré y Ursula von der Leyen trascendió el protocolo. Fue un grito de ruptura, una demostración de que la autoafirmación puede quebrar décadas de sumisión. Para África, la lección es contundente. Un discurso franco, sin rodeos ni temores diplomáticos, puede abrir rutas hacia la soberanía y la reparación. Nombrar las desigualdades, sin titubeos, está generando un efecto dominó en capitales de todo el continente. Para Europa, la enseñanza es igualmente profunda. La urgencia de la autocrítica y la humildad ya no puede ser ignorada. Por primera vez en mucho tiempo, los líderes europeos se ven forzados a revisar sus certezas y a aceptar que su posición dominante ya no es incuestionable. Admitir errores y negociar nuevos términos es el único camino hacia una cooperación justa. De lo contrario, el aislamiento acecha cada día con más fuerza. Este enfrentamiento está dejando huellas concretas en la política internacional. Los acuerdos de Kigali, por ejemplo, han marcado un antes y un después al reconocer de manera explícita la soberanía africana sobre sus recursos. Ahora, los beneficios deben repartirse de manera equitativa. Ya no basta con firmar tratados. Se exige respeto y transparencia como condiciones innegociables. La vieja lógica de la caridad unilateral se está desmoronando. El modelo actual se basa en el respeto mutuo y en un beneficio verdaderamente compartido. Las narrativas de dependencia pierden terreno ante alianzas donde ambas partes tienen voz y voto real. Ejemplos como la renegociación de los tratados mineros en Burkina Faso o la exigencia de claridad en los fondos de cooperación prueban que la transformación ya es tangible. Pero nada de esto habría sido posible sin la presión constante de una ciudadanía activa. La sociedad civil, africana y europea, ha tenido un rol decisivo al exigir transparencia, equidad y una representación auténtica en cada acuerdo. Sin esa vigilancia, cualquier avance puede desvanecerse y las viejas estructuras resurgir bajo nuevos nombres. El riesgo es palpable. Si la implementación de estos cambios no se vigila y se exige, todo lo logrado puede evaporarse en un suspiro. La historia advierte que cada vacío de poder es una invitación al retroceso. Pero la pregunta persiste: ¿cómo sostener este nuevo equilibrio frente a las presiones externas e internas? La respuesta exige más que voluntad política. Requiere vigilancia, imaginación y coraje colectivo. Las revoluciones más profundas suelen empezar con una verdad incómoda dicha sin vacilar, aun cuando desafía siglos de tradición y poder. El eco de aquellas palabras de Ibrahim Traoré todavía se escucha en los pasillos donde se decide el futuro global. No fue solo un acto de valentía, fue la grieta inicial en un muro construido sobre silencios y desigualdad. Aquel instante frente a Ursula von der Leyen, en Addis Abeba, no fue un simple cruce de declaraciones. Fue el choque frontal de dos visiones del mundo y la exposición pública de una herida que Europa prefería ignorar. Por primera vez en mucho tiempo, una sola voz africana se negó a doblarse ante las formas y protocolos impuestos por potencias históricas. Fue más que una protesta,
obligó a las élites europeas a mirarse al espejo de la autocrítica. Lo que comenzó como una frase audaz se transformó en semilla de cambio, una que lentamente va forzando a Europa y África a repensar cómo se relacionan, a quienes escuchan y qué significa verdaderamente la cooperación. Porque cuando alguien articula lo que todos sienten pero nadie se atreve a pronunciar, las estructuras más rígidas empiezan a resquebrajarse. Traoré habló por Burkina Faso, sí, pero también por millones de personas que han soportado las consecuencias de relaciones desiguales, del acceso a recursos hasta el derecho a decidir su propio rumbo. El temblor que siguió a ese enfrentamiento trasciende la diplomacia y las estadísticas. Lo que está en juego es el derecho de cada pueblo y cada individuo a exigir influencia, respeto y voz en un sistema internacional que, durante demasiadas generaciones, solo ha escuchado a unos pocos. Es la posibilidad de romper el ciclo de dependencia y humillación que ha marcado tantas historias entre los continentes. El riesgo de volver a callar sigue siendo real, y el precio, altísimo. Si quienes han sido silenciados por generaciones no encuentran el coraje para hablar, los viejos esquemas de explotación y pérdida de soberanía seguirán reproduciéndose. Pero cada gesto de valentía, cada verdad dicha en voz alta, abre grietas en los muros de la desigualdad y permite imaginar nuevas formas de relacionarse, basadas en la equidad, el respeto y la dignidad compartida. Por eso, el verdadero legado de ese encuentro no se mide en tendencias virales ni en titulares fugaces. Se mide en la capacidad de inspirar a otros a desafiar lo impuesto, a reclamar lo que les corresponde y a tender puentes allí donde antes solo había muros y desconfianza. Esta historia es una invitación, tanto individual como colectiva, a no resignarnos al silencio heredado. Nos obliga a preguntarnos, ¿qué verdad incómoda necesita ser dicha hoy? ¿Qué estructuras debemos desafiar para que nuestra voz, y la de quienes representamos, sea finalmente escuchada y respetada? No está solo en juego el destino de Burkina Faso o el futuro de Europa, sino el de todas las relaciones internacionales y la dignidad colectiva de nuestra época. Porque si aprendemos a no callar, ningún poder podrá decidir por nosotros nunca más. Ahora bien, para que este cambio no quede en palabras, es fundamental traducir la indignación y el coraje en pasos concretos. ¿Cómo puede cada persona contribuir a este nuevo paradigma? Existen acciones prácticas al alcance de todos. Por ejemplo, apoyar campañas de transparencia en la gestión de recursos naturales, exigir a los gobiernos locales y extranjeros que publiquen los contratos mineros y energéticos, o sumarse a plataformas ciudadanas que monitorean el uso de los fondos de cooperación internacional. Además, la educación es clave. Organizaciones no gubernamentales africanas y europeas han lanzado iniciativas educativas conjuntas para visibilizar la historia compartida y los desafíos comunes. Programas como Descolonizando la Economía o Puentes de Justicia han llegado a decenas de miles de jóvenes en Burkina Faso, Senegal y Francia, propiciando debates sobre la equidad, la memoria histórica y la soberanía. En el plano político, algunos países africanos han comenzado a exigir la revisión de acuerdos comerciales heredados del periodo colonial. Ghana, por ejemplo, renegoció en 2023 los términos de exportación de cacao, logrando por primera vez un porcentaje superior al 50% de los beneficios para los productores locales. Namibia, en alianza con Sudáfrica, ha impuesto nuevas cláusulas ambientales y laborales en los contratos de extracción de diamantes, obligando a las empresas europeas a respetar normas que antes ignoraban. El ejemplo más reciente de acción colectiva ocurrió en Mali, donde una alianza de sindicatos y asociaciones civiles logró bloquear la renovación de una concesión minera que favorecía desproporcionadamente a una multinacional extranjera. La presión ciudadana obligó al gobierno a abrir negociaciones públicas y a consultar a las comunidades afectadas, marcando un precedente que ahora se estudia en universidades africanas y europeas como ejemplo de resistencia democrática. Pero tal vez, el paso más importante sea el cambio de mentalidad. Durante demasiado tiempo, el relato dominante fue que África necesitaba la tutela europea para desarrollarse. Hoy,
miles de jóvenes africanos están reescribiendo esa historia. Emprendedores tecnológicos en Nairobi han creado aplicaciones que rastrean en tiempo real el flujo de minerales y recursos agrícolas, permitiendo transparencia y evitando la fuga de beneficios. Artistas y escritores de Burkina Faso y Costa de Marfil han ganado premios internacionales con obras que denuncian el neocolonialismo y reivindican la dignidad africana. En Europa, nuevas generaciones de activistas han exigido que sus gobiernos reconozcan el papel histórico de sus países en la explotación de África y promuevan políticas de reparación y justicia. Ciudades como Bruselas, París y Berlín han sido escenario de manifestaciones multitudinarias en solidaridad con el movimiento por la soberanía africana. Universidades europeas han comenzado a revisar sus programas de estudios, incorporando perspectivas africanas y reconociendo la necesidad de un diálogo realmente horizontal. El camino no es sencillo. Los intereses creados, las redes de poder y los prejuicios siguen siendo obstáculos formidables. Sin embargo, la historia demuestra que las transformaciones profundas requieren tiempo, persistencia y, sobre todo, la capacidad de no resignarse ante la adversidad. La caída del apartheid en Sudáfrica, el fin de los regímenes dictatoriales en América Latina o la independencia de India tras décadas de lucha pacífica son ejemplos de cómo la movilización sostenida puede derribar sistemas aparentemente invulnerables. En el caso de África y Europa, el desafío es doble: superar la desconfianza acumulada y construir nuevas formas de cooperación basadas en la equidad. Esto implica reconocer errores, reparar daños y, sobre todo, crear mecanismos institucionales que garanticen la participación real de todos los actores, desde las comunidades rurales hasta las capitales financieras. Solo así el símbolo de Traoré en Addis Abeba podrá convertirse en una realidad duradera. En conclusión, el choque entre Traoré y von der Leyen no fue un episodio aislado. Es el reflejo de una tendencia global hacia la horizontalidad, donde ninguna voz puede ser silenciada por mucho tiempo. Cada continente, cada país, cada ciudadano tiene la responsabilidad y la oportunidad de contribuir a este cambio. La pregunta que queda, entonces, es simple pero profunda. ¿Estamos dispuestos a asumir el costo de la justicia y la dignidad? ¿O preferimos la comodidad de las viejas estructuras, aunque sepamos que ya no sirven? La respuesta, como siempre, está en nuestras manos. El futuro de las relaciones internacionales será tan justo, transparente y digno como lo exijan quienes se atreven a hablar y actuar. Si algo nos enseñó aquel día en Addis Abeba, es que el coraje de una sola voz puede transformar la historia, pero solo el compromiso de millones puede sostener ese cambio en el tiempo. ¿Quién decide el futuro? La historia aún se está escribiendo, y esta vez, todos estamos llamados a ser protagonistas.